Salmo 25:14, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Ok, si ya está de pie, dígame amén. Ok. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria a Dios. Tome su lugar, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Hoy quiero hablarles acerca del tema de tomando a Dios en serio. Diga conmigo, tomando a Dios en serio. Suena raro, ¿no? Tomando a Dios en serio. Hace poco, mientras estaba meditando en Hebreos 11, en el pasaje de los héroes de la fe, meditaba en la definición de la fe. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que, la convicción. Ok, en inglés dice la Biblia, es pues la fe, la sustancia. Entonces, y estaba viendo ciertas traducciones acerca de la fe, y de repente se me vino a la mente algo. Y creo que Dios trabaja de ciertas maneras, ¿no? Y llegué a una conclusión de la fe, y se la quiero comentar hoy. La fe es tomar a Dios en serio. La fe es tomar a Dios en serio. ¿Qué quiere decir en serio? En verdad, que cuando Dios habla, yo escucho, y cuando Dios manda, yo obedezco. Y me agarré pensando, del por qué la fe es tomar a Dios en serio. Y esta definición surge como resultado de conocer a tantos creyentes que decían tener fe, pero cuando les llegaban situaciones o circunstancias se desboronaban. Y es que tener fe en Dios es ser paciente, es esperar, es confiar, es no desboronarme en medio del proceso. Si yo tomo a Dios en serio, yo estoy dispuesto a soportar y aguantar hasta el final, porque tomé a Dios en serio, porque sé que Dios no es hijo de hombre para mentir, porque Dios no, dice la Biblia, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si sabemos que Hebreos dice una cosa, que hay algo para Dios imposible, y eso es que mentir. Dios no miente, Dios es verdad, es total verdad. Entonces, por eso es que llegué a esto. Tomar a Dios en serio significa tomar su palabra en serio. Y yo considero que en estos tiempos, esta es una de las variantes que está ocurriendo en nuestros tiempos, de que al no tomar a Dios en serio, no tomamos su palabra en serio, o viceversa. Al no tomar la palabra de Dios en serio, no tomamos en serio a su autor. Y sí es importante que nosotros entendamos esto. Necesitamos tomar a Dios en serio para poder tomar su palabra en serio. O sea, ¿qué significa Dios para mí? Es qué tan importante es su palabra para mí. Es como si conocemos a una persona que nunca echa mentiras, pues respetamos a esa persona, y cuando nos dice algo, le creemos. El otro lado de la moneda es si conocemos una persona que echa mentiras, cuando nos dice algo, lo que nos diga no es de mucha importancia. Por eso es importante nosotros no mentir, para que cuando hablemos las personas nos crean y nos tomen en serio. Entonces, si una persona nos habla pero le hacemos caso a medias o no le hacemos caso, ¿no diría usted que a esta persona le estamos faltando el respeto? Yo creo que todos aquí, a todos nos gusta que nos tomen en serio cuando estamos hablando, ¿no?
Yo bromeaba mucho cuando predicaba, y de hecho tengo ya unos años que no lo hago, porque en cierta ocasión me dijo se me acercó una persona y me dijo: pastor, ¿está hablando en serio o está bromeando? Y la verdad, esa vez esta persona me abrió los ojos, o Dios usó a esta persona para abrirme los ojos y hacerme ver, o hacerme entender realmente mi postura y mi posición, de que una persona en mi posición debe de asumir una postura por la posición, y no podemos nosotros darnos el lujo de bromear. ¿Por qué? Porque hablamos verdad, hablamos cosas de suma importancia. Entonces necesitamos ser serios en lo que hacemos para que las personas nos tomen en serio. En la Biblia nunca va a encontrar usted que Dios tenga el buen sentido del humor, en ese sentido, que Dios esté jugando o bromeando con alguien. Ni dijo una cosa tratando de decir otra. Por eso es importante que tomemos a Dios en serio, para así poder nosotros recibir lo que Dios tiene para nosotros. O sea, si yo no le creo a Dios, no voy a recibir nada de lo que Dios tiene. Entonces, así como les dije que si nosotros escuchamos a una persona pero no le tomamos en serio, pues entonces en realidad le estamos faltando el respeto. Igual con Dios. Cuando Dios nos habla, cuando su palabra nos habla, si no le tomamos en serio, o sea, si descuidamos, si desatendemos, pues en realidad le estamos faltando a Dios, a ese Dios al que le pedimos cosas, a ese Dios al que le oramos, o a ese Dios de quien esperamos X o Z o Y. Y hay veces que no entendemos por qué no recibimos lo que pedimos. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Nunca vas a recibir algo de alguien a quien tú no tomas en serio. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces no podemos tomar la palabra de Dios como un buffet, de que esto me gusta, esto no, tiro esto, agarro esto, como mucho de esto, poco de esto. Necesitamos tener una dieta balanceada, de que todo lo que Dios nos dé lo debemos de comer. ¿Estamos aquí? Yo me acuerdo, claramente me acuerdo de cosas que yo hacía. Por ejemplo, rápidamente le comunico esto. Yo vengo de una iglesia donde fui enseñado, fui instruido, y pues obviamente la formación de cada persona es la que dicta el resultado, ¿no? O lo que la persona va a hacer, o cómo, o qué va a hacer la persona. Entonces yo vengo de una iglesia donde, por ejemplo, aprendimos a: no hagas esto, haz esto, pórtate así, pórtate así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bajo este lineamiento fungí por muchísimos años, sin darme cuenta que esto lo único que estaba logrando es echarme encima a las personas. Porque vamos siendo sinceros, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? ¿A quién nos gusta que nos llamen la atención? Entonces, cuando el hombre nos llama la atención, sentimos que tenemos el derecho hasta de refutar, hasta de molestarnos y enojarnos con el hombre. Pero sabe, gracias a Dios y al Espíritu Santo, que me ha traído la revelación y el entendimiento de que no es la manera correcta. Una, porque no es mi ley, no es mi palabra. Entonces yo no puedo darla como que si fuera mía. Y yo tomaba antes, cuando las personas eran rebeldes o desobedientes, yo lo tomaba personal, como que si era contra mí. Y gracias a Dios y al Espíritu Santo, que he logrado entender que no tiene que ver conmigo. Entonces, siguiendo este lineamiento, he logrado entender que la enseñanza necesita llegar de otra manera. Y entonces procedo a hacerlo de esta manera: de que si hablo por Dios, y que te lo diga Dios por su palabra, y que te lo revele el Espíritu Santo, y que sea un trato entre tú y Dios. Porque la Biblia no dice que Jesús no le dijo a sus discípulos: y Él enviará a Héctor Rodríguez para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Él dijo que iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si el Espíritu Santo no es el que te está guiando a toda verdad, a toda justicia, pues entonces hay un problema más grande que el que yo puedo pensar. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo.
Entonces el Espíritu Santo es el que te debe de guiar a toda verdad, a toda justicia. Y si tú estás mal, Él es el que te debe de decir, no yo. Yo me evito de decirte si estás mal. Mejor que sea Dios el que lo haga. ¿Estamos? Entonces, en lugar de estarte diciendo no hagas esto, no vayas para allá, no hables así, no te comportes así, mejor deje y te enseño algo diferente. ¿Te parece? Entiendo que hay 4 maneras prácticas en las cuales la palabra de Dios aplica a nuestras vidas. Si usted es un fan de Facebook, se va a dar cuenta que en Facebook todos se apoderan de las promesas de Dios. Todos. Creyentes, no creyentes, discípulos, no discípulos, cristianos, no cristianos, quien sea, se apoderan de las promesas de Dios. Pero vamos a ver hoy algo que nos va a abrir los ojos, porque el pan, dice Jesús, es para ¿quién? Para los hijos. El pan es para los hijos. ¿Se acuerda la mujer Sirofenicia, ¿verdad? Que vino a Jesús, y ahí es donde Jesús le dice que el pan es para los hijos. Entonces muchos no creyentes agarran las promesas de Dios y se las quieren agarrar, pero no aplica a ellos. Tristemente no aplica a ellos. Entonces hay 4 maneras prácticas en las cuales la palabra de Dios aplica a nuestra vida. 1, sus promesas. 2, sus mandamientos. 3, sus prohibiciones. 4, sus advertencias. Sus advertencias. Entonces vamos a tomar algunos ejemplos de cada una de estas para analizar cómo estas pueden aplicar en nuestra vida y entender cuándo Dios le está hablando a quién y para qué. Cuándo Dios le está hablando a quién y para qué. Dios nunca habló por hablar. La palabra de Él nunca volvió a Él ¿qué? Dice la Biblia ahí en capítulo 55 de Isaías, dice, así será mi palabra, dice Jehová, que no sale de mi boca, que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará. La palabra de Dios siempre Dios la envía para hacer. Y la palabra de Dios siempre hace algo, pero siempre va a hacer algo en aquellos a quienes le envía. Y no toda la palabra es para todos, como no todos son para la fe. Salmo 24 dice que la comunión de Dios está ¿con quién? Con los que le temen, con los que lo buscan, con quienes lo respetan, con quienes lo toman en serio. Y a ellos son a los que Dios le muestra las cosas que no le muestra a los demás. Jesús hablaba en parábolas y los discípulos le decían: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Dice: a ellos les hablo en parábolas, para que oyendo y viendo, a ustedes os toca conocer el reino, pero a ellos les hablo por parábolas, porque no toda la palabra es para todos, como no todos son para la fe. Entonces es importante entender esto. Si tú vienes a la iglesia, al templo, y hay una predicación y tú dices que Dios no te habló, necesitas cuestionar por qué Dios no te habló, porque Dios le habló a su pueblo, Dios le habló a sus hijos. Entonces, si tú te consideras hijo de Dios, Dios debió de haberte hablado. Si Dios no te habló, entonces el predicador no tiene nada que ver, porque la semilla fue tirada y solo una dio fruto. ¿A cuál? Nota que la semilla fue tirada a 4 diferentes campos. La semilla era la misma, el sembrador era el mismo. La variante estaba donde cayó la semilla. Y esto es lo que determina. Dios habla, pero no todos lo escuchan. Dios habla, pero no todos lo toman en serio. Entonces, por eso le puse el tema a esta enseñanza: tomando a Dios en serio. Entonces, estas 4 maneras prácticas de las cuales la palabra habla, vamos a ver ejemplos para ver cómo es que aplican a la vida.
nuestra. Cuando tú escuches a cualquier persona hablar de las promesas de Dios y agarrarla, más que escuchar a la persona agarrar las promesas de Dios y tomarlas para él o ella, cuestiona, aunque sea internamente, la vida que esa persona lleva. Porque Pedro dijo: Señor, por seguirte lo hemos dejado todo. Entonces, ¿para quién era todo? ¿A quién le dijo Jesús que iba a recibir 100 veces más en esta tierra, más la vida eterna? ¿A todos? ¿A quiénes? Entonces, hay que entender esto. Vas a escuchar gente decir, y vas a ver en el Face a gente que ponen idolatría en un lado y luego dicen: es que las promesas de Dios son para mí. No, Dios no comparte su gloria y Dios es un Dios celoso. ¿Estamos aquí? Vamos a ver las promesas de Dios. En los 4 evangelios Jesús hace muchas promesas maravillosas. De hecho, se dice que hay más de 38,000 promesas en la Biblia. Más de 38,000 promesas en la Biblia. Y qué triste que alguien se quedara sin ninguna de ellas. Ok. Entonces, antes de reclamar estas promesas para nuestra vida, es importante averiguar a quiénes fue que Jesús le hizo estas promesas. Los autores de los evangelios establecen una clara distinción entre las palabras que Jesús habló a sus discípulos y lo que dijo a las multitudes o a personas que no eran sus discípulos. De hecho, para Jesús nada más había discípulos o no discípulos. No había cristianos, creían. No, era discípulo o no discípulo. Y un discípulo era un seguidor de Jesús. Un discípulo era una persona que había reconocido su condición y que vio que en Jesús había algo mejor y decidió dejarlo de él para agarrarlo de Jesús. Entonces, para Jesús nada más había eso: o eres discípulo o no lo eres. Ok. Entonces, existen más de 900 versículos que registran las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. Más de 900 versículos que registran las palabras de Jesús habladas a sus discípulos. Y unas 860 versículos que van dirigidos a personas que no eran sus discípulos. ¿Se acuerdan en cierta ocasión en Juan 6 o 5 donde dice la Biblia que cuando les digo que el que no comiere mi carne y el que no bebiere mi sangre no tiene parte conmigo? Y dice que muchos de sus discípulos ¿qué? Se fueron, ¿no? Y voltea y mira a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y aquí hay una enseñanza tremenda. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, una persona que toma a Jesús en serio, aunque te ofendan, no lo dejas. Aunque te hablen duro, no lo dejas. Y entonces tú hablas como habló Pedro y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? O sea, no hay nada mejor, Señor. O sea, no te vamos a dejar, pase lo que pase. El precio que tengamos que pagar no importa. Nos digan, nos hagan, nos traten como sea, no le hace. ¿A quién iremos? Nota, me encanta esto. Te voy a decir por qué. Bueno, me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque en la vida o en la mente de Pedro y de los demás discípulos, porque Pedro hablaba por ellos, no había plan B. No había una segunda opción. Señor, ¿a quién? O sea, miraron en Jesús la única respuesta. Qué hermoso y qué glorioso es cuando tú y yo vemos a Jesús como la única respuesta. ¿Cuántos están aquí? Ok, gloria a Dios. Okay. Entonces, 900 versículos a los discípulos, 860 a los no discípulos. El rasgo que caracterizaba a los verdaderos discípulos era uno. ¿Sabe cuál era? El compromiso. Cuando hay una persona que es fluctuante, cuando hay una persona que es inconstante, cuando hay una persona que es ¿cuál sería la palabra? ¿Alguien me ayuda? Inestable. Son señales débiles de un discipulado débil. Un discipulado fuerte se basa en el compromiso. Un discipulado fuerte se basa en que no importa lo que venga, la vamos a hacer.
Un discipulado fuerte se basa en que no hay plan B, hay plan A nada más, y con Jesús nos la vamos a rifar, y si con Él perdemos, pues perdemos, pero con Él. Entonces, el compromiso era una de las características, era un rasgo característico de los verdaderos discípulos, tal que ellos estaban dispuestos a entregar su vida por lo que creían. Y de hecho la entregaron. Jesús tuvo 12 discípulos, uno lo traicionó, se colgó, quedaron 11, agarraron a otro llamado Matías. Bueno, de esos 12 con Matías, 11 de ellos fueron mártires. Mártires quiere decir que murieron por su fe, murieron por lo que creyeron. Es decir, lo que ellos creían era tan poderoso y tan fuerte, y lo tomaban tan en serio, que estaban dispuestos a entregar su vida. De hecho, le entregaron. Eso es tomar a Dios en serio. Eso es tomar a Dios en serio. O sea, ¿qué tan en serio tomo yo a Dios? ¿Qué tan poderoso es lo que yo creo? Les decía el otro día que si lo que yo creo no me transforma, entonces nunca creí. Porque la vida de los discípulos fue una antes de conocer a Jesús, y la vida de los discípulos fue otra después de conocer a Jesús. De hecho, esas son las 3 etapas de nosotros: antes de conocer a Jesús, cuando conocemos a Jesús y después de conocer a Jesús. Y son 3 etapas que deben de ser totalmente diferentes. Es decir, no nos debemos de parecer después de conocer a Jesús, no nos debemos de parecer mucho a antes de conocer a Jesús. Si yo me parezco a esa persona antes de conocer a Jesús, ahora que ya conocí a Jesús, entonces se puede dudar que yo verdaderamente conocí a Jesús, porque conocer a Jesús realmente era un cambio, una transformación en la vida de las personas. ¿Sí lo entendemos, verdad? Ok, entonces el rasgo característico de los discípulos era el compromiso. Ellos se habían comprometido de manera incondicional a seguir y a obedecer a Jesús, sin importar lo que les costara. Jesús mismo estableció la siguiente condición. En Lucas 14, 27 y 33 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y luego en el 33: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y renunciar a todo lo que posee no quiere decir que tienes que dar todo lo que tienes y hacerte pobre. Lo que quiere decir es que en tu corazón hay una renuncia hacia todo, y que Él sea el que sea número uno en tu corazón. Es decir, puedes ser rico, pero que la riqueza no entre a tu corazón, porque la raíz de todos los males es que correcto. Entonces, si yo le tengo amor al dinero, le tengo amor a otras cosas más que a Él, entonces en realidad no lo conozco. Porque dice 1 Juan que si decimos que le conocemos, debemos de ¿qué? Debemos de andar como Él anduvo. Jesús nunca buscó posesiones en la tierra, y esa es otra característica y otro rasgo, otra enseñanza. ¿Sí? Ok. Entonces, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Una renuncia a lo nuestro, morir a la carne, buscar al Espíritu. Entonces, para ser discípulo debe de haber una renuncia a lo mío. ¿Por qué? Porque yo debo de entender mi condición, y debo de entender que lo mío es mucho, mucho más débil que lo de Él, que yo necesito lo de Él. ¿Sí estás aquí? Por eso es que estamos en la iglesia, y por eso es que somos cristianos, porque entendemos que lo nuestro no nos alcanza. La moral no me alcanza, el ser buena persona no me alcanza, el no ofender a los demás no me alcanza. Soy un pecador destinado al infierno, y haga lo que haga me voy a condenar. Solamente hay una opción, y se llama Jesucristo. Y yo entiendo que sin Jesucristo soy una persona perdida, soy una persona degenerada, y soy una persona reprobada por Dios, y que mis buenas obras son como trapos de inmundicia ante Dios, porque es mi propia justicia, no es la justicia de Dios.
Entonces es obvio que los que estamos vivos hoy no estábamos presentes cuando Jesús decía estas palabras. Antes de reclamar cualquiera de sus promesas, tenemos que preguntarnos algo el día de hoy. ¿Soy el tipo de persona a la que Jesús estaba hablando? 1, 2, ¿son para mí sus promesas? 3, ¿tengo derecho a reclamarlas? ¿Soy la clase de persona a la que Jesús le estaba hablando? O sea, entro en el criterio bíblico de que la intimidad de Jehová es con los que le temen. ¿Entro en ese criterio? O sea, si yo viviera en los tiempos de Jesús, yo sería uno de los discípulos que vivía con Jesús, que comía con Jesús, que dormía con Jesús, que iba con Jesús a todos lados. O sea, sería un Bartolomé, un Pedro, un Judas, sería un Juan, sería un Felipe, ¿verdad? Natanael. ¿Quién sería? ¿O sería uno de los que porque no quiso comer su carne y beber su sangre lo dejó? ¿O quién sería yo? Porque para reclamar estas promesas necesitas estar en la condición. Nota, ¿sabe? Yo veo tanto hoy en día de que posicionamiento y ¿cómo le llaman? Rompimiento y todo esto tiene que ver con el hombre, no con Dios. ¿Por qué? Porque hacen ver como que ese tipo de cosas se requiere la unción de un hombre para hacerlo, sin entender que lo que Dios tiene en la Biblia es para todos los que le temen. No necesitas ir a un congreso para ser empoderado, ni para recibir unción, ni para que te traspasen el manto. No, porque Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios tiene para uno, tiene para todos, pero todos los que están en condición. No del hombre, no del apóstol, no del profeta, no del pastor, no del evangelista, no del maestro. Dios dice: yo voy a tener comunión íntima contigo, pero necesitas temerme, necesitas tomarme en serio, necesitas respetarme, necesitas obedecerme. Dice: ven y pongámonos ¿qué? A cuentas. Para poder caminar, dice Amós 3:3, podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo. Necesito estar de acuerdo con Dios, necesito estar a cuentas con Dios, necesito temer a Dios, necesito tomar a Dios en serio. Cuando Dios me habla, yo necesito agarrar esa palabra y tomarla en serio y aplicarla a mi vida. Y entonces voy a tener una relación íntima con Dios. Y ahí te va, ¿listo? Por eso mandamos los niños para allá. Solamente en la intimidad es donde se concibe. ¿Cuántos están aquí? Sin intimidad no hay concepción. ¿Te preguntas por qué no das fruto? Porque no tienes intimidad. Coqueteas con Dios, pero no tienes intimidad con Él. La intimidad es lo único que te puede garantizar o dar la oportunidad o darte la posibilidad de engendrar. No se trata de lo que haces, no se trata de lo que dices, no se trata de dónde vas, a quién conoces. Se trata de la intimidad. Mientras no haya intimidad con Dios, mira, si algo distinguió a Jesús, permíteme que me detenga poquito, ¿sale? Lucas 5:16, por favor. Prontito vamos, porque me quedan 22 minutos. Lucas 5:16, por favor. Nota, nosotros debemos de ser una reproducción de Jesús, una imagen, una copia. Entonces necesitamos saber qué es lo que Jesús hizo para nosotros también hacerlo. ¿Sale? Lucas 5:16. Búscamelo, yo te voy a dar dos versiones para que lo puedas entender un poquito mejor. Mira, el único que nació por obra del Espíritu Santo es Jesucristo. Y el único que no nació de mujer fue Adán. Pero de ahí para adelante, todo ser humano necesita haber una intimidad para que haya una concepción, porque si no, no lo hay. Por eso dice: el que es nacido del Espíritu, nota, nacemos espiritualmente.
¿Por qué? Porque morimos a la vieja naturaleza y nacemos a una nueva naturaleza. Morimos a la carne y nacemos al espíritu. Pero para concebir tiene que haber relación, y para que haya relación debe de haber seriedad. Y debe uno de tomar en serio a la persona con la que tú quieres tener intimidad. Ya estás ahí en Lucas 5:16. ¿Qué dice prontito? ¿El qué? Ok, déjate, te doy otras traducciones para que lo entiendas mejor. Dice la Nueva Traducción Viviente: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Cuántas veces? Muchas. De hecho, una de las características de Jesús es que Él se apartaba. ¿Por qué se apartaba Jesús? Jesús se apartaba porque Él iba al Padre a buscarlo en intimidad. Entonces, cuando iba al Padre, el Padre le daba el poder, le daba la unción, tenían relación, tenían comunión. Y entonces Jesús bajaba y sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a los cojos, a los ciegos. Y todos esos milagros salían de una sola cosa: de lo que el Padre le daba a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús nos dice que ni una palabra que Él hablaba venía de Él, sino del Padre. ¿Cómo es que tú vas a sacarlo de Dios? En intimidad. ¿Qué no sabes que en la intimidad dos se vuelven uno? ¿Qué no sabes que en la intimidad se traspasa de uno para otro? Hay comunión, hay diálogo, hay revelación, hay enseñanza, hay transformación. ¿Dónde fue que Jacob fue transformado, hermanos? Yo nada más te estoy tratando de enseñar cómo es que tú puedes llegar a. El llegar te toca a ti. Y ojalá y mi ejemplo sirva. Dice la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, perdón. Dice: Él, hablando de Jesús, por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía, esa palabra solía habla de costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir al Padre, de buscar al Padre, tener relación con el Padre. Cuando se acercaba la hora que Jesús iba a morir, no hizo otra cosa más que fue al Padre. Eso nos enseñó Jesús, eso nos enseñó nuestro Maestro. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que ir al Padre en toda situación o circunstancia, pero también tengo que ir al Padre cuando no tenga necesidad para agradecerle, porque necesito. Es como, discúlpeme, me voy a salir poquito. Hay mujeres que muchas veces se sienten abusadas porque los esposos todo el día ni un detallito, ni una llamada, ni un mensaje, y en la noche somos muy cariñosos. ¿Alguien se identifica con eso? ¿O no? Bueno, mi esposa sí, hace tiempo. Y eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que ocurre. Necesitamos entender esto. Si nada más buscamos a Dios cuando queremos algo, entonces en realidad no muestra una relación, más bien muestra un. ¿Y cómo te cae a ti cuando alguien te busca nada más por lo que tú tienes, no por ti, no por tu persona? ¿Ah? Te sientes mal, ¿no? Ok. Entonces, pregúntate: ¿soy el tipo de persona a la que Jesús estaba hablando en cuanto a recibir las promesas? 2, ¿son para mí todas sus promesas? 3, ¿tengo derecho a reclamarlas? Esto no es confesar y recibir. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Porque Dani predica que sí. Bueno, lo que pasa es que para tú confesar y recibir, necesitas estar en condición. Cuando tú estás en condición, tú hablas y Dios te honra. Dice en 1 Samuel, y Dios no dejaba caer al suelo ni una de las palabras de Samuel. ¿Por qué? Porque Dios te honra.
entonces puedes hablar y Dios honra lo que tú hablas y recibes. ¿Por qué? Porque tú eres la clase de persona a la que Jesús le hablaría. ¿Por qué? Porque todas las promesas son para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a reclamarlas por herencia. Porque somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. Siempre el privilegio va con la responsabilidad, van de la mano. Pierdes la responsabilidad, pierde los privilegios. ¿Ya? ¿Ya lo entendimos? En Juan 14, bueno, es curioso. En Juan 14, por ejemplo, hay unas promesas gloriosas, tales como: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ahora, yo pregunto, Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo pregunto, ¿todos tenemos paz? La Biblia dice: no se turbe vuestro corazón. A ver, todos, no, a nadie se nos turbe el corazón. Estas palabras van dirigidas a los discípulos. Jesús no se las dijo a la gente, se las dijo a los discípulos, a quienes Jesús le estaba hablando. Para quienes eran las promesas, quienes podían reclamar esas promesas. Eres un discípulo, tomas a Dios en serio, no tienes paz, vas al Padre en comunión, dices: Padre, tengo esta situación, necesito paz. Nota, Él ya la dio. Jesús no dijo: les voy a dar paz. ¿Qué dijo? Mi paz. Esto es dejar. Yo dejé mis lentes ahí. ¿Dónde están mis lentes? ¿Me los va a pedir? Porque ahí los tiene. Va a pedir el permiso para usarlos, pero no me va a pedir los lentes porque yo ya los dejé. Entonces, aunque ya nos dio la paz, hay un impedimento por el cual no la recibimos, que no tiene que ver con el que la dio, sino con el que la recibe. Porque se requiere cierta condición, no para el que la da, sino para el que la recibe. Si llega un paquete a su casa, aunque esté a su nombre y aunque usted sea Patricia Sánchez, no se lo van a dar al menos que usted tenga una credencial. Es suyo, está su nombre, pero si usted no trae una credencial, lo siento, señora, no se lo doy, porque se requiere cierta condición para que usted reciba aún lo que es. Oh, grítelo. Pero con su credencial usted lo reclama y dice: ese paquete es mío, quiero que me lo des ahorita. ¿Y qué va a hacer el de UPS, DHL? Aquí está, señora. No se puede resistir, no se puede negar, porque usted tiene un derecho, porque usted está en condiciones de ¿Cuántos están recibiendo algo? Pastor, entonces, ¿por qué no he recibido? Porque no estás en condición. Porque Jesús habla, pero no te está hablando a ti. Porque tú no eres el tipo de persona a la que Él hablaría. No, que Él no hace acepción de personas. Él no hace, Él habla. Pero solo los discípulos lo escuchan. Y solo los discípulos lo toman en serio. Y solo los discípulos lo obedecen. Y solo los discípulos renuncian a todo lo que poseen. Y solo los discípulos, y solo los discípulos, y solo los discípulos. Porque a ellos les hablaba Jesús. Porque para ellos eran las promesas. Porque ellos eran los que tenían el derecho de reclamarlas. Bueno, ya hablamos de las promesas. A ver si alcanzo a abarcar.
Los mandamientos de Dios. ¿Sí anotó, no, las 4 cosas? ¿O no las anotó? Sus promesas, sus mandamientos, sus prohibiciones y sus advertencias. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos rápidamente? Ok. Voltea al que está a tu lado. Si está recibiendo algo, si no, no lo hagas. Y dile: estoy recibiendo algo. Ok, los mandamientos de Dios. 1 Juan 2, verso 3. No vayas, te leo, mejor préstame tu atención. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Nota, hay acertaciones y hay afirmaciones aquí, y cada quien se tiene que identificar con la palabra. ¿Sale? Hay veces que Dios nos dice, nos llama mentirosos, porque quizá estamos viviendo en cierta mentira o en engaño o en lo que sea. Entonces cada quien tiene que agarrar lo suyo. ¿Sale? No porque esté feo o grosero digas eso no es para mí. No, si aplica, agárralo. ¿Sale? Si aplica, agárralo, porque es lo que te va a ayudar a crecer. Nuestra respuesta a los mandamientos de Dios revela nuestra verdadera condición espiritual. Me le acerqué a Eli y le dije: Eli, todo va a cambiar aquí en esta iglesia. Todo va a cambiar. No se va a cantar ya sin que algo suceda. No se va a predicar ya sin que algo suceda. No se va a tener una reunión de jóvenes sin que algo suceda. No va a haber panderos sin que algo suceda. Es decir, tú vas a tener que sentir y vas a tener que recibir el producto de lo que alguien es, no de lo que hace. Cuando un hombre de Dios se para y comparte la palabra, tú vas a recibir no tanto esa palabra. Lo que va a hacer que tú recibas esa palabra es que ese hombre de Dios es un hombre de Dios, y que ese que canta es un hombre de Dios, y que estas que danzan son mujeres de Dios, y que ese que sirve es un hombre de Dios. Eso es lo que tú vas a recibir. Más que un servicio, vas a recibir la santidad de una persona, la integridad de una persona, el compromiso de una persona, la entrega de una persona. Y eso te tiene que conmover y te tiene que retar y te tiene que bendecir. Entonces, nuestra respuesta a los mandamientos de Dios revela nuestra verdadera condición espiritual. ¿Cómo es eso? Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus. Todos conocen los mandamientos, no todos los guardamos, pero los que los guardan. ¿Te acuerdas qué le dijo Jesús a los judíos que le seguían? Juan capítulo 8 verso 31. Dice: y Jesús le dijo a los judíos que le seguían, ¿qué les dijo? Esos 2 versículos después, ¿qué le dijo? Ahí está. Ser un discípulo verdadero es obedecer los mandamientos de Él. Ahora, yo no puedo obedecer los mandamientos de Él si no lo tomo en serio. ¿Por qué? Porque los judíos observaban más una ley, una letra. Por eso dice la Biblia que la letra, ¿qué? Porque ellos estaban muertos. De hecho, estaban tan muertos que Jesús los llamó, ¿qué? Sepulcros blanqueados. Observar la letra, observar la ley, observar la Biblia no es nada. No es nada. Hacerla es todo. Y una persona que cumple con Dios y obedece a Dios no tiene ni qué decir qué es, porque su vida lo refleja. ¿Cuántos están aquí todavía? Ok, vamos avanzando. Otra vez, nuestra respuesta a los mandamientos de Dios revela nuestra verdadera condición espiritual. El obedecer sus mandamientos es una prueba de que conocemos a Dios. ¿Por qué?
porque lo conozco y lo amo y tengo intimidad con Él y lo obedezco, y mi obediencia es la evidencia de que lo conozco. Mi obediencia es mi evidencia de que lo conozco. Ahora, eso mismo al revés. Si no lo conozco, no lo obedezco, o si no lo obedezco, no lo conozco. Por más que parezca y por más que aparente, ay Dios. En la Biblia hay muchos mandamientos que cubren diferentes áreas de nuestra vida. Pero Jesús los resume todos en un mandamiento que prevalece sobre todos los demás. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Wow. Pero no para ahí. Dice punto. Y luego dice, porque esta es la evidencia de que ustedes verdaderamente son mis discípulos. O lo que tú ya tradicionalmente conoces como, y en esto conocerán que sois verdaderamente. O sea, ¿por qué cuando lees la Biblia necesitas hacer preguntas, pero preguntas a ti mismo y contestártelas? ¿Por qué Jesús dice, y en esto conocerán que sois verdaderamente mis discípulos? ¿Por qué pone verdaderamente? Porque hay falsos. O sea que no todos los discípulos son discípulos. Pero esa no es la predicación. Ok, ¿estamos aquí todavía? Ok. Al obedecer este mandamiento cumplimos toda la ley, porque Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el propósito final por el cual todos los demás mandamientos fueron dados. El amor es el propósito final por el cual todos los demás mandamientos fueron dados. Ahora, no sé si sabes, pero en el Antiguo Testamento no habla mucho de amor, ¿verdad? ¿Sí has leído el Antiguo Testamento? Era más de ley, de mandamientos. ¿Sabes por qué? Escucha, ¿sabes por qué? Te tienes que hacer preguntas. Porque el Espíritu Santo todavía no se manifestaba. Porque el Espíritu Santo es el que da el fruto, que es. Por eso ellos no se movían en este ámbito que nos movemos nosotros. Y por eso se les dieron muchos mandamientos. Mira, una persona, escúchame, 10 mandamientos, ¡fum! Pero una persona que ama a Dios, aunque no le den esos 10 mandamientos, se va a comportar bien. Por el amor que tiene a Dios, y porque conoce a Dios, y porque es un discípulo, porque sabe que ofende a Dios, porque sabe que lastima a Dios, y sabe que Dios no aprueba tal y tal y tal cosa, y no la hace, aunque no esté escrito. Mira, un muchacho educado, cuando llega a una casa ajena, toca la puerta, y si le dicen pase, pase, y si no, se queda parado. Uno no educado llega, abre la puerta y se mete, y va al refrigerador y agarra ahí. Bueno, me quedan 2 minutos, ¿sale? Entonces, el amor es el propósito final por el cual todos los mandamientos fueron dados. Dice 1 Timoteo 1, 5 y 6, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Otra vez, ¿corazón qué? ¿Por qué dice limpio? O sea, quiero tratar de meterlo en un esquema donde usted, cuando lea su Biblia, aprenda a sacarle el. Ok. Y buena conciencia. ¿Por qué dice buena? Ok. Y de fe no. ¿Por qué habla de fingir? Aguántame tantito más, me quedan 3 minutos. De las cuales cosas desviándose algunos, gloria a Dios, no todos, se apartaron a vana palabrería. ¿A qué se apartaron?
Yo ato, desato, yo reclamo, yo declaro, yo esto, yo lo otro. ¿Y dónde está Dios? Porque los profetas de antaño decían: así dice Jehová. No se autogloriaban, no se vanagloriaban, no era palabrería, no era yo el ungido. Es que va a ser Dios. Toda la atención, todos los hombres de la Biblia siempre se la dieron a Él. Vana, se apartaron a vana, ¿qué? Cualquier actividad religiosa que no produce amor es simplemente un esfuerzo perdido. Por eso me le acerqué a Lee y le dije: Lee, todo va a cambiar. Todo. No hablamos de liderazgo, hablamos de congregación. Porque va a llegar el día en que el discípulo y el religioso se van a juntar y va a ser manifiesto a todos el religioso y el discípulo. Pero tenemos la esperanza y oramos a Dios que el religioso se convierta Es sobre esta base que debemos evaluar nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Mira, Señor, te voy a obedecer porque no me quiero ir al infierno. No, Señor, te voy a obedecer porque te amo. Entonces ya se cuestiona, nota, se cuestiona la intención. Se cuestiona la intención. Se cuestiona la intención. Le di de comer al hambriento, ¿por qué? Le di abrigo al que tenía frío, ¿por qué? Visité al preso, ¿por qué? Para meterlo en mis taxis, en mis estos ingresos. ¿A quién quieres agradar? ¿A quién van dirigidas tus acciones? ¿Por qué tienes esas acciones? ¿Cuál es la motivación de ellas? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieres lograr con ellas? Entonces es sobre esta base que debemos evaluar nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Debemos preguntarnos esto: ¿es mi vida una expresión del amor de Dios? ¿Es mi vida una expresión del amor de Dios? Mira, yo vengo de una iglesia pentecostés. Yo vengo de una iglesia donde si el predicador no gritaba, no estaba ungido. Y vengo de una iglesia donde si el predicador no le ponía la mano a la gente y la gente caía, el predicador no estaba ungido. Y tengo años luchando. Y este día, hoy caí a una conclusión y te la quiero compartir. No tiene que ver si grito o no grito, corro o no corro, traigo traje o corbata o no traigo. La predicación totalmente tiene que ver con quién yo soy y con qué y con aquello que yo puedo producir de parte de Dios para ti. Y esto te lo puedo decir quedito. Me puedo sentar aquí y decírtelo. Puedo estar pelón, puedo estar greñudo, puedo estar con traje. Por ética, pues nos manejamos así. Pero se trata más de que, más que yo sea un pastor, se trata más de qué es lo que yo puedo. Ahí te va. La razón por la que Jesús sanaba enfermos era porque Él recibía esa sanidad de parte del Padre en la relación íntima que Él tenía todas las madrugadas. Y la razón por la que la mujer del flujo de sangre fue sanada porque ella sacó algo de Jesús. Ahora, pero si viene una mujer del flujo de sangre a un Jesús que nunca tuvo intimidad con el Padre, ¿qué le va a sacar?
Es como un bebé chupándole a un hombre, queriéndole sacar leche. No se va a poder. No va a producir nada más que lástima y vergüenza y burla. La razón por la que la mujer sacó algo de Jesús, una, es porque tomó a Jesús en serio. Dos, es porque Jesús tenía algo de lo que podían sacar de él. Entonces, ahí va. Mi pregunta es: ¿qué pueden sacar de mí? Cuando alguien se me acerca a mí, ¿qué pueden sacar? Vienes a buscar algo. Sí, la mujer buscaba una sanidad. Sí, pero vienes a mí, ¿qué vas a sacar de mí? Entonces yo tengo que estar ocupado en intimidad con el Padre, para cuando venga alguien buscando sacar algo de mí, puedan sacarlo, pero que no venga de mí. Por eso es la urgencia de la intimidad. Qué triste es que vayamos con un pastor a buscar algo de Dios y saquemos algo carnal. Es triste. Por eso es que el pastor tiene que estar pasando tiempo íntimo con Dios, en oración, en búsqueda, en ayuno. Porque cada quien tiene necesidades diferentes y cada quien requiere respuestas diferentes. Pero Dios tiene una respuesta para todos. Dios no le da escucha esto te va a sacar de onda. Dios no le da respuestas diferentes a nadie. Dios no tiene 20,000 Biblias, hermano. Dios tiene una sola Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Es una sola palabra, es una sola respuesta para todos. Ay, qué verdad tan tremenda, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos respuestas diferentes. Por eso el hombre de Dios no debe de tener respuestas diferentes para la gente, más que la que Dios le da. Aquí está. Satanás ataca a Jesús. Jesús dice: te voy a dar la misma respuesta que me dio mi Padre. Mi Padre me dijo que no hablara más que esto. Parafraseando. Escrito está. Nada más lo que Dios dice. Lo mío no importa. Lo mío no tiene relevancia ni importancia. Si meto lo mío, arruino lo de él. Si meto lo de él, arruino lo mío. ¿Qué se tiene? Algo se tiene que arruinar. O sea, tú nunca vas a hacer unos huevos rancheros sin estrellar unos huevos. ¿Cuántos están aquí? Nunca va a ser un omelette con huevos enteros. Tienes que estar dispuesto a quebrar unos huevos. Porque de ahí mismo te llevo a donde hay dos señores y con uno vamos a quedar mal. Aquí la cuestión es: ¿con quién vas a quedar mal? No podemos quedar bien con los dos. Con uno vamos a quedar mal.